Muchas comunidades, especialmente en zonas apartadas, hay un gran esfuerzo de las autoridades para que los niños completen su esquema de vacunación. El riesgo de no vacunar a nuestros hijos es que regresen muchas enfermedades ya superadas, que solo con una vacuna a estas alturas pudiesen estar resueltas. Hay una gran preocupación por el miedo colectivo hacia las vacunas que ha dejado el COVID, lo que hace que se descuide en ciertas zonas vacunar a nuestros niños y niñas. El riesgo es muy grande y de eso queremos hablarles ahora. Enfermedades que creíamos del pasado presentan en los indicadores dominicanos casos que, aunque sean aislados, ponen en alerta a las autoridades. ¿Qué las trae nuevamente al presente y qué representan para las comunidades en donde se dan esos casos? República Dominicana cuenta con el programa ampliado de inmunización PAI y 1.400 puestos fijos de vacunación distribuidos en todo el país, con las inmunizaciones disponibles y de manera gratuita. Pese a eso, en muchas comunidades hay altos niveles de indiferencia frente a la vacunación. En abril de este año, la jornada Vacunarlos es Amarlos, a través del programa ampliado de inmunización, proyectó vacunar contra el sarampión, rubeola y síndrome de rubeola congénita a 951.554 niños de 1 a 5 años de edad gratuitamente. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2021 se registraron 10 fallecimientos a causa de difteria, en su mayoría niños entre 2 y 11 años, provocando que el Ministerio de Salud Pública emitiera una alerta epidemiológica. Una enfermedad también que ha tenido ciertos controles y que de repente reaparecen es el caso de la difteria, que tuvimos unos años sin aparición de casos y se han presentado de vez en cuando brotes, incluso recientemente, y algunos niños fallecieron a consecuencia de esa enfermedad, que es una enfermedad muy agresiva, muy letal. Por ejemplo, la difteria, recuerda los casos que tuvimos el año pasado. La difteria, según explica la doctora Clevi Pérez, es una de esas enfermedades que pueden prevenirse con una simple vacuna. Pese a que es prevenible, lamenta que se produzcan casos y, sobre todo, muertes. No debería haber un caso porque es una enfermedad inmunoprevenible. O sea que si hay casos, un solo caso es muchos casos. O sea que con esto te quiero decir que lo ideal es que de estas enfermedades no se sigan reportando casos. El país cuenta con un esquema de vacunación que incluye 21 vacunas que protegen a la población dominicana contra más de 14 enfermedades prevenibles, entre ellas influenza, rotavirus, polio, sarampión, rubeola y hepatitis B. Una enfermedad también que hay que tener en cuenta, que también ha sido erradicada, es la rubeola, que también conjuntamente con el sarampión no aparece desde esa época, no hemos tenido casos. A través del mismo programa, el Ministerio de Salud buscaba que unos 189.515 niños de 2 años recibieran una dosis indiscriminada de la vacuna oral contra polio. De esta enfermedad, el último caso en el país se reportó en 1985, pero sigue el riesgo de casos importados por el flujo migratorio de una nación a otra, especialmente desde Haití. Todavía existe riesgo porque actualmente han aparecido algunos casos en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso también nos pudiera impactar en cualquier momento. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, expresa que las enfermedades se han mantenido por la falta de una buena información sobre el sistema de vacunas, que insista en la prevención y la importancia de cuidar el entorno para evitar las enfermedades. La vacunación se inscribe dentro de la salud colectiva y es compleja porque involucra el proceso de comunicación. Debe haber un emisor, deben haber canales y códigos y debe haber un receptor. En tanto la cosa es así, hemos tenido un proceso comunicacional bastante precario, pero no hay conciencia porque no tenemos un Estado que invierta en comunicar, en educación, en prevención.
La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología también explica que las lagunas del sistema provocan que muchas de ellas resurjan. Precisamente son enfermedades que suelen durar un tiempo sin reportarse, pero que luego resurgen, y uno de los problemas por los que resurgen es precisamente por los nichos que hay en los programas de inmunización de las personas que no acceden o que no son captadas por el sistema y que no reciben su inmunización. A veces también tiene que ver con la población migrante, pero también con población local. Con la pandemia de COVID-19, se estima que gran número de países han retrocedido por lo menos 10 años, descuidando la vacunación de otras enfermedades para enfocarse en esta emergencia sanitaria. Pero insiste que la inmunización es un trabajo constante y debe trabajarse de la mano con los demás programas que están sobre la mesa. Entonces, por eso es importante entender que la prevención de las enfermedades no es asunto momentáneo, no es mediático, no es solamente lo que tenemos en la palestra pública en ese momento, sino que es un trabajo tesonero, continuo, y creo que también la población debe recordar eso, que estas enfermedades han dejado de ser noticias precisamente porque se han controlado producto de las campañas de inmunización y de los programas continuados de inmunización. Previo a la declaración de la pandemia de COVID-19, varios países de la región enfrentaban brotes de hasta un 300% de casos de sarampión. En 2019 se registró un total de 869.770 casos, el mayor número en 23 años, mientras que en el país no se registra ni un solo caso de sarampión desde 2001. Bueno, las nuevas generaciones no la conocen así, porque imagínate tú decís que el sarampión desde el 2001, 2002 no aparece, entonces prácticamente 20 años. Varias generaciones tenemos de esa edad. Y por eso esa población no conoce de los estragos ni ha sufrido esa enfermedad, y mucho menos la poliomielitis, que hace ya prácticamente 30 años que no tenemos casos en la República Dominicana. Sin embargo, muchos países de América Latina como Argentina, Venezuela y Brasil habían sido certificados libres de esta enfermedad. No obstante, recientemente se han reportado casos, lo que por recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, a través de la campaña de vacunación de seguimiento de alta calidad, es imprescindible dar seguimiento ante el alto riesgo de brotes actualmente. Que es una enfermedad que también desde el inicio de este siglo no hemos tenido casos gracias a la intensa vacunación que se ha estado haciendo en la población dominicana. Pero el sarampión ha aparecido en otros países de Europa e incluso de algunos países de Latinoamérica, y por consiguiente nuestra población está en riesgo también. El tétano es otra de las enfermedades que se alimenta del descuido por contacto previo a una zona de bacterias y no acudir a tiempo a la emergencia. Pese a que hay un sistema de vacunación, los casos de tétano siempre están presentes en el país, una enfermedad que no tiene cura. El tétanos, que eran enfermedades también, o son enfermedades que realmente son inmunoprevenibles, y tenemos vacunación gratuita para tétanos, que sin embargo vemos cómo todavía se siguen presentando casos de tétanos. Y ojo con algo, y es que los casos de tétanos suelen presentarse ya no en niños, en población joven, sino precisamente en población envejeciente. ¿Por qué? Porque con el tiempo la inmunidad que proporcionan las vacunas se va debilitando. Cuando el tétano pasa al sistema nervioso, el cuerpo no es capaz de hacerle frente, debido a que la inmunidad es deficiente por la falta de una vacuna a tiempo. Y no tienen suficiente inmunidad para hacer frente y pueden entonces padecer la forma severa de la enfermedad. Entonces hay que tener eso en cuenta, que hay enfermedades que aunque usted se haya vacunado en la niñez, no quiere decir que usted está protegido de por vida, sino que sobre todo a partir de los 50 años, o sea, todos los adultos deben ponerse, como en este ejemplo que te di, un refuerzo cada 10 años, pero que sobre todo a partir de los 50 años, esa inmunidad va bajando, y cada vez a mayor tiempo que pasa, cada década de la vida que avanza va
descendiendo aún más esa respuesta inmune. Entonces hay que poner los refuerzos para recordarle a nuestro sistema inmune que tiene que desarrollar tanto células como anticuerpos que nos protejan de esas enfermedades. Hay algunas enfermedades que son llamadas desatendidas por la falta de inversión que han tenido para su tratamiento y conseguir que sean erradicadas. Sin embargo, no ha sido posible que la vacunación sea vista como una actividad transversal. Como decía, y teníamos muy buenos números, sobre todo en la población infantil. El problema es los adultos y los refuerzos que la gente tiene todavía dentro de la cabeza, que las vacunas son, o esas vacunas son para los niños, porque eso de alguna manera fue lo que se dio a entender hace muchos años atrás. Entonces, quizás hemos fallado en reforzar que la vacunación no es solamente de los niños, es también de los adultos, y que muchas vacunas que usted recibió en la infancia tiene que volver a aplicarse dosis de refuerzo durante la vida adulta. Uno de los tantos aspectos desfavorables que ha dejado el COVID es la desconfianza en la vacunación. Respecto a esto, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología explica que previo a la pandemia la población no ponía impedimentos para vacunarse. Siempre pueden haber, y sobre todo es lo que te dije, o sea, eso ha proliferado, pero sobre todo a raíz de la pandemia. O sea, previo a la pandemia, nosotros generalmente no veíamos personas que se negaran a recibir las vacunas necesarias o las vacunas que le tocaban. Era muy raro ver una persona que pusiese objeción. Pese a que no hay muchas comunidades que se resisten a las vacunas, todavía hay personas que tienen rechazo respecto a las mismas, lo que provoca que exista un vacío tanto en el sistema de vacunación como una ventana abierta para brotes de enfermedades. No hay comunidades que se niegan, pero sí hay personas que se niegan, o sea, que son resistentes a la vacuna, o otras personas que se descuidan con la vacuna, y otros que son indiferentes, no les importa o no, si no están vacunados. O sea, tenemos de todo en cuanto a la vacunación. Sin embargo, es importante decir que las vacunas son el principal medio para prevenir las enfermedades infecciosas. Aunque contamos con programas de vacunación, somos susceptibles a que esas enfermedades se reintroduzcan, lo que significa que aunque no se vean casos de algunas de ellas, no se puede desatender la inmunización. No es sencillamente no tenemos caso y vamos a dejar de vacunar, porque recuerda que se puede introducir desde otro lugar una persona y si tenemos la población susceptible, pues vamos a empezar otra vez a tener la enfermedad. Entonces, el asunto es estar protegidos todos para que en caso de que el virus vuelva y a través de alguien vuelva y penetre en la población, pues no pase de ese caso que se introdujo, porque ya toda la población nuestra está realmente inmunizada y protegida. Son las dos principales enfermedades que tenemos aquí vacunadas. El doctor Clemente Terrero aconseja que la vacunación de ninguna enfermedad sea descuidada debido al contacto que tenemos con un gran flujo de personas, de migrantes, de flujos de pobreza. Todos los riesgos del mundo, porque es que las enfermedades no han sido erradicadas del mundo, no han sido erradicadas de todos los países. Hay países que están teniendo esas enfermedades. Por eso ustedes ven que cuando cae la tasa de vacunación pueden aparecer casos. El riesgo es grande. Por eso hay que mantener la vacunación a los niveles adecuados exigidos por la Organización Mundial de la Salud, que es por encima del 85%. Las enfermedades que aquí se mencionan son solo algunas de las que tienen al sector de infectología con el ojo puesto. Pero está más que claro que el tener 0 casos no es un motivo para bajar la guardia y mucho menos descuidar las jornadas de vacunación e información. Los expertos recomiendan que los programas de inmunización sean atendidos en su totalidad y que el plan de comunicar a la gente sea más cercano, que la población se adapte a esas necesidades que hoy en día son siempre permanentes. Difundir una buena campaña informativa va a provocar que los que dudan de la vacunación dejen atrás los mitos, decidan protegerse y así el país no retroceda en los logros que hemos tenido en contra de las enfermedades.